La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Héctor Flores Ábalos. Él es senador del PAN por Durango. Senador, buenos días. Gracias por acompañarnos en Contexto. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Muchas gracias. Buenos días, Marcela y Juan. Al contrario, un honor para mí. Y bueno, senador, pues para que realice un balance de la labor legislativa al término del recién concluido periodo ordinario de sesiones, ¿cuál es el balance que usted realiza y cómo calificaría la labor en la Cámara Alta? Mira, Juan, el recién periodo de sesiones que termina, en mi opinión, deja algunos resultados positivos y deja pendientes muy importantes. Los resultados positivos primero los enumeraría. En las recientes semanas aprobamos una reforma constitucional que yo pienso que debe de ser fundamental para el desarrollo del país, sobre todo en el contexto de la competitividad que debemos ahora buscar de cara a los problemas que seguramente enfrentará no solo México, sino el mundo, con esta elección en Estados Unidos y esta redistribución de prioridades en ese país. Y tiene que ver con la modificación del artículo 123 constitucional, en la cual se genera un nuevo modelo de administración de justicia laboral. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, como los conocemos hoy en día, y se generan tribunales laborales dentro del Poder Judicial de la Federación. Es un paso muy importante, sobre todo si se considera que el artículo 123 constitucional es uno de los pilares fundamentales de la Constitución de 1917, junto con el ejido. Sin embargo, este artículo 123 no había sido modificado en la parte adjetiva, es decir, de la administración de justicia, del proceso de administración, desde su origen, desde 1917 hasta la fecha, prácticamente 99 años con el mismo modelo, y me parece que ahí hay un avance importante. Otro de los temas en los cuales el Congreso de la Unión y particularmente la Cámara de Senadores pues trabajó arduamente en este proceso, creo que con resultados positivos, tiene que ver con el nuevo modelo de lo que se llama justicia cotidiana, en la parte de, por lo menos ahorita, en la parte de los procesos en materia civil y familiar. También es una reforma constitucional y es una reforma que lo que genera es la posibilidad de que desde el Congreso de la Unión se generen códigos únicos de procedimiento civil y familiar. Este es un avance también fundamental. Lo que se trata es de generarle seguridad y certidumbre jurídica a los gobernados en materias que son muy sensibles, como son precisamente los temas de conflictos civiles y no se diga los familiares. Aquí hay que resaltar una cosa y yo lo manifesté tanto en comisiones de la Comisión de Justicia en que soy miembro, como en el propio Pleno del Senado. El Congreso de la Unión debe de hacer una reflexión muy seria sobre el modelo de país al que estamos avanzando. Poco a poco, desde probablemente, yo diría, los últimos 10 años probablemente, se han estado concentrando facultades en la Federación que anteriormente se desarrollaban en los estados. Y esto lo que te genera es un nuevo modelo de federalismo. Hoy en día tenemos materias como esta que te platico, de la materia civil y familiar en la parte adjetiva. Anteriormente lo fue el Código Procesal Único en materia penal. También hubo una reforma para sustituir el IFE, el Instituto Federal Electoral, por el INE, dándole facultades pues prácticamente de atracción a la Federación sobre los estados. Tenemos como ejemplo también las múltiples leyes generales que se han expedido. Una de ellas es la de transparencia, otra de ellas es la anticorrupción, la de faltas administrativas, en las cuales ya desde la Federación se define el modelo de administración de justicia.
estamos avanzando hacia un nuevo modelo de federalismo y no estoy tan convencido de que en el Congreso de la Unión y desde luego en el Ejecutivo pues menos se esté teniendo conciencia de cuál va a ser el resultado de esto. Entonces no me dejan de parecer positivas estas modificaciones en una buena medida, pero sí pienso que hay que hacer una reflexión en el tema. Bien, estamos charlando con el senador Héctor Flores Ábalos y nos gustaría conocer su opinión sobre esto que publica el día de hoy el portal de Sin Embargo, que además de la polémica por sus altos ingresos de fin de año, el Congreso de la Unión terminó el periodo ordinario de sesiones con 221.9% más pendientes que el año pasado, lo que lo convierte en el menos productivo en lo que va del sexenio. Cada diputado recibió 521.294 pesos y cada senador 400.035 pesos. Sin embargo, solo aprobaron 351 asuntos, desecharon 38 y retiraron del proceso legislativo 41 más para dejar por resolver 2.131 temas. De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Información Legislativa, el mayor nivel de productividad lo registraron el Senado y la Cámara de Diputados en 2012, cuando dejaron 227 pendientes. ¿Qué opinión le merece, senador? Mira, Juan, a ver, por partes. La primera te diría en términos de la productividad que mencionas. Efectivamente, en el Senado de la República, que es la parte que yo conozco en las comisiones del Senado, hay una cantidad enorme de dictámenes y de iniciativas que procesar. Y esto tiene que ver con un incentivo que me parece se está generando desde la sociedad y desde la opinión pública, que no necesariamente está bien alineado. La mayoría de mis compañeros legisladores constantemente se ven en la necesidad o en la intención de presentar iniciativas por un tema de pues propiamente de cubrir la estadística. Te lo digo francamente, si tú revisas de todas las iniciativas que se presentan en el Senado de la República, y no se diga en la Cámara de Diputados, pero hablo de lo que mejor conozco, aquellas iniciativas que representan avances verdaderamente sustantivos, me parece que te vas a encontrar muy pocas. Y si tú ves la cantidad de iniciativas que se presentan, pues van a ser francamente enormes. Es decir, cada sesión, desde la primera sesión que abre el periodo ordinario, hay un sinnúmero de iniciativas de ley y hay un número todavía mayor de proposiciones con punto de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno, Juan? Que hay una expectativa que se ha generado, que se ha desarrollado, que tiene que ver con estadística, precisamente. Es decir, la productividad del legislador aparentemente se mide en función del número de iniciativas que presenta o del número de proposiciones con punto de acuerdo, porque así se ha venido desarrollando el modelo de medición en los últimos años. Y hay una, pues en mi opinión, una intención de salir adelante de este modelo de medición, y hay una cantidad muy grande de iniciativas y de proposiciones con punto de acuerdo que realmente no quiero decir que no sean necesarias o que no sean importantes. Lo que quiero decir es que no tienen el nivel de trascendencia que este país está esperando de su poder legislativo. Pienso que hay temas muy importantes a los cuales hay que dedicarles todo el tiempo, y que esto sí, sin duda, implica que el legislador o los legisladores estén ocupados, si no al 100% en su mayoría en estos temas, y que evidentemente dejemos de lado esta parte de la numeralia.
Sin embargo, pues ese es el modelo de medición y así está. Yo en lo personal trato de ser, pues, honestamente muy responsable, y las iniciativas que presento son aquellas que considero que realmente tienen un contenido central para este país, independientemente de que sean pocas, o los puntos de acuerdo independientemente de que sean pocas. Pero lo que yo no pretendo es sobrecargar al órgano legislativo con temas que no necesariamente tienen la trascendencia y la profundidad que necesita este país, independientemente de que sean temas importantes o de que sean temas, pues digamos, dignos de atención. Independientemente de eso, hablo de los asuntos centrales. México atraviesa una serie de problemas fundamentales. Entonces, en términos de la numeralia, sí pienso que se ha desarrollado un modelo de medición que genera incentivos equivocados. Entonces, para usted, la calidad está por encima de la cantidad en el ámbito legislativo. Indiscutible. A ver, Juan, mira, estamos hablando de 2,000 iniciativas y puntos de acuerdo pendientes. O sea, si los revisamos, vamos a ver que hay una enorme cantidad de temas que no son los asuntos, vuelvo a repetir, de mayor profundidad y de mayor urgencia. México atraviesa un momento histórico en donde requiere de una concentración de trabajo por parte de su poder legislativo y desde luego por parte del poder ejecutivo, pero pues eso le corresponde responderlo a él, al presidente de la República. Pero el poder legislativo tiene, de los cuales si quieres hablamos en un momento, tiene temas que son centrales, que requieren, si no el 100%, sí la mayoría de la concentración del tiempo de los legisladores. Entonces, bueno, yo considero que este tema de hacer la medición del trabajo de la Cámara en función de el número, o sea, de medir la productividad en términos del número de iniciativas que se han presentado o del número de proposiciones con punto de acuerdo que presenta cada legislador, honestamente está generando un incentivo que es equivocado. ¿Y qué opinión le merece, senador, las críticas que han recibido los legisladores por los emolumentos que recibieron este fin de año? Los diputados 521,294 pesos y los senadores 400,035 pesos. ¿Qué opinión le merecen las críticas, senador? Mira, yo pienso que las críticas son bienvenidas y son, por supuesto, que acertadas en términos de, sobre todo aquellas que se dirigen a exigir mayor transparencia de los órganos de gobierno. En este caso del Senado de la República, hablo pues, desde luego de lo que conozco. Yo estoy completamente de acuerdo y he sido de quienes han votado a favor todos los modelos de transparencia y de rendición de cuentas, no solamente en el Senado, sino en lo que se trata de recursos públicos federales. El caso de las percepciones de fin de año, yo pienso que hay, en el caso de la Cámara de Senadores, lo que hay es una indefinición o hay, digamos, una falta de claridad y de homogeneidad en el trato que se da a estos recursos en todos los grupos parlamentarios. En el caso del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, lo que, digamos, lo que se exige con la entrega de este recurso es que sea un recurso aplicado a la labor legislativa. Y creo que aquí es donde falta claridad. No sé qué pase en el resto de los grupos parlamentarios, ni la administración del resto de los grupos parlamentarios, cómo lo tome, pero en el caso del Partido Acción Nacional así sucede. Y te digo, aquí hay una falta de claridad porque la opinión de la gente cuando lee este tipo de notas, pues está en el sentido de decir, el senador recibe esta cantidad y prácticamente es su ingreso. Y esto no es así. Cada senador es una oficina de representación de un Estado. Es una oficina de representación de, pues, el Estado al que pertenece y lo hace conjuntamente si hay
otros senadores de su partido o de otros partidos por ese mismo estado, pues lo hace o lo debe hacer de manera conjunta. Pero este ingreso que se recibe, pues prácticamente lo que tiene que ver es con esa labor de representación. Lo que no hay es homogeneidad en el trato y homogeneidad en la exigencia para la comprobación de la aplicación de este recurso. Pero yo te lo puedo decir tal cual. Los senadores en Examen Nacional tenemos la obligación de no solamente transparentar, sino comprobar. Y comprobar me refiero desde el punto de vista de los requisitos fiscales que existen para cualquier persona en la comprobación del recurso. Senador, Entonces, sí, perdón, Marcela. buenos días. No, es que escuchándolo inmediatamente me vienen muchas dudas a la cabeza y que me parece muy importante esto que nos está compartiendo. Pero déjeme ir a territorio local. No es lo mismo ser senador de un estado donde gobierna la oposición a ser un senador por un estado donde el gobernador pertenece a las mismas filas del partido. En este caso, el Partido Acción Nacional. Y hemos estado escuchando insistentemente la situación crítica por la que atraviesa Durango en materia de economía y los apretones que están teniendo que hacer para poder cumplir con los aguinaldos y las prestaciones navideñas al equipo de trabajo del gobierno del estado de Durango. Desde esa perspectiva, senador, me gustaría saber qué es lo que ustedes pueden hacer por un estado y por su estado, sobre todo, que está en unas condiciones pues de precariedad económica importantes. Mira, a ver, yo lo pondría en dos niveles. Primero el nivel institucional y luego el nivel personal. A nivel institucional, pues, ¿qué es lo que, deje usted lo que podemos hacer, Marcela? Lo que hicimos. El gobernador nos convocó prácticamente al inicio de la presentación del paquete económico por parte del presidente de la República, nos convocó a los legisladores de todos los partidos que representamos a Durango. Tuvimos diversas reuniones, no una ni dos, tuvimos varias reuniones. Con él, con los secretarios, y lo que tratamos de hacer en ese momento fue revertir en la medida de lo posible la situación tan difícil que venía para Durango en un paquete económico francamente agresivo por parte del Ejecutivo. Había una reducción terrible, había partidas que se desaparecían por completo, es decir, pasaban de tener 200 millones o 300 millones en el año anterior a tener cero, a no estar considerada. Había reducciones, por ejemplo, en infraestructura carretera que llegaban a más del 50%, que es fundamental para un estado con el nivel de subdesarrollo que tiene Durango, con el atraso económico, con la ausencia de industria y de empresa y de empleo que tiene Durango. Además, no tener infraestructura, ya no estamos hablando solamente de generar infraestructura, sino de mantener la que tenemos. Es precaria, pobre. Entonces, frente a ese tema, los senadores del grupo parlamentario del PRI, mis compañeros Ismael Hernández Veras, mi compañera Yolanda de la Torre, un servidor, y los diputados tanto de Acción Nacional como del PRI, como de Movimiento Ciudadano, inclusive una diputada del Verde, que aunque no representa propiamente un distrito de Durango, ella, por sus antecedentes familiares, estuvo muy al pendiente del tema. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues, definimos una agenda de prioridades y logramos abatir esta disminución en una medida, pues, yo diría, muy satisfactoria. Hubo partidas que recompusimos al 100% y hubo otras, por ejemplo, en esta infraestructura, en donde logramos pues una reducción ya marginal. O sea, estamos hablando de una reducción probablemente que rondaría entre el 10 y el 15%, en vez del 50 y tantos, ¿no? Esto fue lo que hicimos en función de devolverle a la capacidad financiera del Estado pues un margen de movilidad mayor. Y acompañamos al gobernador a distintas reuniones con funcionarios federales y efectivamente pues lo que logramos es que las puertas se abrieran, que lográramos mejores condiciones, por
anteriormente estaba etiquetado, me refiero a los presupuestos anteriores, estaba etiquetado a cada región metropolitana del país, por ejemplo la Laguna. Y ahora, ¿qué sucedió? Que el gobierno federal lo proponía o lo propuso como una bolsa discrecional. Y bueno, pues esto lleva obviamente a pensar que regiones metropolitanas en donde hay un mayor interés del gobierno federal, como puede ser la zona conurbada del Estado de México, y más teniendo elecciones, pues vaya a llevarse la mayor cantidad de recursos. Y lo que hicimos pues fue ir a las oficinas del secretario de Hacienda, de los funcionarios encargados de este tema, y arrancarles el compromiso de la definición. Esto en la parte institucional. Ahora, en la parte personal, como yo te decía, pues, ¿qué se puede hacer? Indudablemente, lo que se tiene que hacer, en mi caso, es tener una mayor participación tanto con el gobernador como con los distintos sectores de la sociedad en Durango, para lograr que podamos reactivar, si no reactivar, por lo menos mantener en niveles óptimos el desarrollo de la sociedad en términos económicos en el año siguiente, que es un año que viene difícil. Y si esto implica en términos personales una gestión mayor, estamos hablando de lo que hace uno todo el tiempo, pues, pero una gestión mayor, una mayor presencia, pues con mucho gusto se hace, ¿no? Esto es innegable. En términos personales, pues creo que cada legislador tiene que medir su compromiso personal pues en función de su propia agenda y de sus propias prioridades. Yo, en lo personal, no tengo en mente otra cosa más que hacer mi función con mucha responsabilidad y con mucha transparencia hacia la sociedad. Bien, senador Héctor Flores Ábalos, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Al contrario, Juan y Marcela, a sus órdenes. Buenos días.